Inspiradora transformación. Gemelas abandonadas por una malvada madrastra. Descubren un impactante legado. La vida de Valeria y Mariana dio un giro aterrador tras la muerte de su madre. Apenas tenían 18 años cuando su malvada madrastra, con frialdad calculada, las despojó de su herencia y las dejó a merced del dolor en un pequeño pueblo de México. La traición desgarró su mundo, pero su lazo como gemelas seguía siendo inquebrantable, y eso las mantenía a flote. Cada día, la tristeza se convertía en una sombra que amenazaba con consumirlas, mientras luchaban por encontrar su lugar en un mundo que parecía haberles dado la espalda. Se mudaron a casa de su abuela Teresa, una anciana de espíritu fuerte, que siempre tuvo un consejo a mano. En su acogedora sala, recordaron cómo su madre les hablaba de la importancia de perseverar a pesar de las adversidades. Pero ahora, Valeria sentía el peso de la traición como una losa sobre su pecho. ¿Cómo podían seguir adelante con el legado familiar arrasado? La presión de la pérdida y el miedo a quedar atrapadas por el rencor se apoderaban de ella con cada día que pasaba. La inseguridad de no tener el futuro claro se transformaba en un eco aterrador en su mente. Una tarde, mientras hojeaba las viejas pertenencias de su madre, Valeria encontró un libro de biología que había pertenecido a ella. Las páginas estaban amarillentas, pero las letras parecía que aún susurraban secretos. A medida que leía, su corazón palpitaba con entusiasmo, despertando una curiosidad que había estado adormecida. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Podría realmente alcanzar sus sueños de convertirse en investigadora en un mundo que la juzgaba por ser solo una chica de pueblo? Mariana, del otro lado de la sala, también luchaba con sus propias batallas. El arte era su refugio, un escape donde podía plasmar sus emociones. Las pinceladas y las melodías eran el único lugar donde sentía que el dolor se desvanecía momentáneamente. Pero a medida que se adentraba más en su pasión, la presión de conformarse a lo que dictaba la sociedad la asfixiaba lentamente. La sensación de no ser suficiente era una constante en su vida. Cada comparación con otras artistas la debilitaba aún más, como si una pesada cadena la uniera a la inseguridad. Ambas gemelas atravesaban un terreno inestable, donde cada pequeño logro parecía irse desvaneciendo bajo el peso de la envidia y la competencia. En su primera conferencia académica, Valeria enfrentó miradas despectivas que la calificaban como una intrusa. El desprecio de algunos compañeros se manifestaba en sus susurros y risitas, mientras la presión crecía, forzando sus pensamientos a un ciclo de dudas. Por otro lado, Mariana recibió la devastadora noticia de que su obra había sido plagiada. La frustración y la impotencia la invadieron, creando un torbellino de emociones que parecía ensordecerla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada nuevo desaire, el miedo a no ser reconocidas crecía. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabían que su única salida era pelear. El impulso de descubrir la verdad se estaba formando como una antorcha iluminando la oscuridad que las rodeaba. Decididas a honrar el legado de su madre, un día, husmeando entre las cosas de su abuela, encontraron un diario que revelaba oscuros secretos familiares que podían cambiarlo todo. Las pulsaciones de su corazón se aceleraron al vislumbrar la posibilidad de justicia. Sin embargo, en el momento más vital, una sombra apareció, y detenerse ahora no era una opción. ¿Serían capaces de enfrentar la oscuridad? ¿O el temor a lo desconocido las haría renunciar a su lucha por un futuro mejor? Valeria y Mariana se miraron antes de abrir el diario, una mezcla de temor y determinación en sus ojos. La incomodidad del momento las atrapó como un compás que marcaba el ritmo de su angustia. Sentían que cada página que desdoblaban era un guiño del destino,
ofreciéndoles la oportunidad de tomar control de sus vidas. Sin pensarlo 2 veces, Valeria fue la primera en pasar las hojas amarillentas, ansiosa por descifrar las verdades ocultas. Cada línea escrita se sintió como una revelación, fragmentos de la vida de su madre que iluminaban aspectos de su imagen idealizada. Describía la lucha constante de una mujer atrapada entre el amor familiar y la traición que la invadía. «No puedo dejar que me arrebaten mi legado», leía Valeria en voz alta, mientras la sala enmudecía con la intensidad de la frase. Mariana sintió una chispa de reconocimiento, como si las palabras resuaran en su propia lucha por la autenticidad en el arte. La batalla de su madre se entrelazaba con sus respectivos miedos. El descubrimiento del diario no solo les otorgaba información, sino que también encendía un fuego en su interior. La vida de su madre había estado llena de sacrificios y decisiones difíciles que debían honrar. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que no podían dejar que el miedo a fracasar las paralizara. La investigación que había soñado durante tanto tiempo podría restaurar su legado familiar, y con ello, su propia identidad. Sin embargo, Mariana enfrentaba su propio dilema. La plagiadora de su obra había captado la atención de una prestigiosa galería local. La angustia de ser solo una sombra en ese mundo artístico la atormentaba. Esa sensación de ineficacia la llevaba a preguntarse si debía seguir luchando en un campo donde sus talentos parecían tan vulnerables. La combinación de coincidencias desafortunadas y desconfianza en sí misma nublaba su creatividad. Era momento de decidir si se alzaría o se dejaría vencer por el temor. En su interior, Valeria y Mariana sabían que cada uno de sus caminos dependía de su decisión de enfrentar la adversidad. Su madre no había renunciado. Habían logrado salir adelante en medio del caos. Valeria se planteó la posibilidad de utilizar el diario como base para un proyecto de investigación que podría abrir nuevas oportunidades, en lugar de confinarse a los límites que otros habían impuesto. Mientras Mariana tomaba un respiro profundo, buscó equilibrio entre su dolor y su arte. Quizás esa plagiadora no solo había robado su trabajo, sino que también había encendido la chispa de su ambición. ¿Qué pasaría si se enfocaba en crear algo nuevo que reflejara su evolución personal? En esa idea, Mariana comenzó a vislumbrar la posibilidad de un renacimiento artístico que pudiera desmarcarla del pasado que la oprimía. La brisa que pasaba por la ventana era un testigo mudo de su evolución. Con cada decisión se sentían más fuertes. Conscientes de que la oscuridad había sido una compañera constante, Valeria y Mariana decidieron no dejar que el miedo informara su futuro. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ambas estaban listas para abrazar el desafío. Al cerrar el diario, una energía palpable llenó la sala. El horizonte se veía claro, pero el camino por recorrer estaba lleno de incertidumbre. Justo cuando estaban listas para dar ese primer paso hacia sus metas, se escuchó un ruido en la puerta. Un golpe fuerte las hizo girarse, llenas de inquietud por lo que podrían encontrar. ¿Sería el momento de enfrentarse a los fantasmas del pasado o una nueva oportunidad de transformación? El futuro se presentaba incierto, pero la determinación brillaba intensamente en sus corazones. Cuando el eco del golpe resonó en la habitación, Valeria y Mariana intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre. El momento de actuar había llegado. La idea de dar la espalda al pasado era tentadora, pero las palabras del diario aún vibraban en sus pensamientos. Con un rápido movimiento, Valeria se acercó a la puerta, dispuesta a confrontar lo que fuese que se ocultara tras ella. La adrenalina fluía por sus venas. Sabía que este podría ser un giro decisivo en su vida. Mariana, casi por impulso, la siguió. El impulso de enfrentar lo desconocido se mezclaba con un profundo miedo, y ambas estaban al borde de un descubrimiento que podría alterar sus vidas para siempre. Al abrir la puerta, se encontró con una hoja volando, arrastrada por la brisa. Se produjo un breve momento de confusión, hasta que un nombre familiar apareció en su mente. Elías, un amigo de la escuela que hacía años no veían. Elías era el tipo de persona que siempre había sido una fuente de inspiración para Valeria. Su pasión por la fotografía y su enfoque único sobre el arte la habían influenciado más de lo que ella podía recordar.
La inusual aparición de su amigo a esa hora revivió en Valeria la idea de su propio propósito. La inseguridad que había sentido en el pasado se desvaneció con la promesa de un nuevo comienzo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Valeria, intentando controlar la mezcla de sorpresa y emoción. «He estado investigando un proyecto artístico y me acordé de vos. ¿Te gustaría colaborar?», dijo Elías, con su característica sonrisa iluminada. Valeria sintió que el viento soplaba a su favor. La idea de trabajar con alguien que admiraba, además de abrir la puerta a nuevas ideas, podría ser la chispa que necesitaba para su investigación sobre el legado de su madre. En su interior, un remolino de posibilidades comenzaba a girar. Mariana, que observaba en silencio, se sintió inspirada en la misma medida. Tal vez su arte no solo podía ser un refugio, sino también un lenguaje para confrontar sus demonios. «Elías, nosotros hemos estado...». Mariana interrumpió, pero su voz se desvaneció al ver el entusiasmo de Valeria. Nunca antes había considerado que su arte podría florecer a través de una colaboración. El viejo deseo de superarse resurgió en su mente. Mientras Valeria compartía su idea de usar el diario como base para el proyecto, Mariana sintió la urgencia de mostrar lo que había estado creando. Al hacerlo, una parte de ella se liberó de la sombra que la había oprimido. Durante semanas había lamentado sus fallas, y ahora se dio cuenta de que, en lugar de refugiarse en la inseguridad, debía seguir adelante con su propia voz. Las conversaciones fluyeron. Cada sugerencia de Elías añadía un nuevo matiz, y cada respuesta de Valeria y Mariana construía un espacio donde sus talentos podrían unir fuerzas. Elís planteó la idea de una exposición conjunta que explorara los legados perdidos a través de sus experiencias artísticas. La propuesta resonó en todos sus corazones, el arte como forma de encontrar sus identidades. Sin embargo, el regreso del pasado prometía ser complicado. La plagiadora que había robado a Mariana sus ideas no desaparecería sin pelear, y los fantasmas de la vida familiar de Valeria seguían acechando entre las sombras. Si decidían seguir adelante, tendrían que enfrentar no solo sus dudas internas, sino también los conflictos externos que la vida les presentaría. Mientras Valeria y Mariana se embarcaban en esta nueva etapa, reconocieron que la transformación requeriría mucho más que creatividad. Necesitarían enfrentar los ecos de su pasado. La realización de que cada paso hacia adelante venía cargado de riesgos les generaba nerviosismo, pero también sabían que había un nuevo propósito en el horizonte. Valeria sintió que, finalmente, estaba en el centro de su propia narrativa, y esa historia apenas comenzaba. A medida que Elías describía su visión, una pregunta retumbó en la mente de Mariana. ¿Qué pasaría si, al final, ella pudiera dar la mejor respuesta a la sombra que había amenazado su creatividad? No podía huir de su pasado, y en cambio podría tomarlo como un puente hacia un futuro audaz. Las luces parpadeaban en su mente, y justo cuando empezaban a formular un plan, el sonido de un mensaje entrante en el teléfono de Valeria rompió el silencio. Su corazón dio un vuelco al ver el nombre en la pantalla. Sofía. ¿Sería posible que la plagiadora estuviese intentando contactarse directamente con ella? La incertidumbre se instaló nuevamente, dejando claro que la verdad y la confrontación estaban mucho más cerca de lo que pensaban. La vibración del teléfono en la mano de Valeria parecía un latido irregular, uno que entremezclaba el miedo y la curiosidad. Nunca hubiera imaginado que Sofía se atrevería a contactarla, y sin embargo, allí estaba, un recordatorio de que el pasado nunca está tan lejos como parece. Mariana, ajena a la tormenta que Valeria sentía en su interior, miró a su amiga con una mezcla de preocupación y expectativa, mientras Elías, en un gesto involuntario de apoyo, dio un paso más cerca. La luz brillante de su teléfono llenó el espacio, alumbrando no solo la pantalla, sino también las sombras de los miedos no resueltos con los que Valeria había estado lidiando. ¿Vas a contestar?, preguntó Mariana, sus ojos reflejando la mezcla de emociones que ambas compartían. Podía sentir el peso de la decisión que tenía frente a ella. Contestar podría significar abrir una puerta que había querido cerrar, o, por el contrario, ser el primer paso hacia su reclamación de poder. Valeria respiró hondo, consciente de que su respuesta no solo afectaría a su vida,
sino también a la de Mariana y Elías, ya que su pasado, por fin, se está manifestando en el presente. Tomando una decisión calculada, dejó el teléfono sobre la mesa, optando por discutirlo antes de actuar. «No estoy lista», murmuró. Las palabras escaparon de sus labios mientras tomaba distancia emocional del dispositivo. Elías, reconociendo la seriedad del momento, se convirtió en el mediador necesario. «Piensa que sería ideal expresar todas tus inquietudes, Valeria. Esta no es solo tu historia, es un hilo que une todo lo que has creado», dijo con firmeza. Las bovinas palabras de Elías resonaron con fuerza en su mente. Se dio cuenta de que su historia nunca había sido solo sobre ella. También lo era sobre Mariana y el arte que soñaban llevar al mundo. Se sentó, sus pensamientos girando en torno a lo que significaría realmente aceptar su legado familiar y luchar por explicarlo. Mariana la observaba. Su propia historia de vulnerabilidad y resistencia latía en su interior. Se sintió ambiciosa al pensar que podían usar este momento para liberarse del dolor que su plagiadora les había infligido. «Si decides confrontarla, yo estaré aquí contigo, y si necesitas hablar, podemos hacerlo». Con cada palabra de apoyo, una nueva chispa de determinación creció en Valeria. La posibilidad de la exposición conjunta no solo actuaba como un medio para explorar su arte, sino también como un espacio para confrontar las sombras. Se dio cuenta de que no quería dejar que Sofía siguiera dictando su narrativa. Tenía una voz, y no iba a permitir que nadie la silenciara más. ¿Creen que deberíamos hacer una lluvia de ideas sobre cómo abordar este proyecto con Sofía en la ecuación?, propuso Valeria, un cambio de enfoque claro en su voz. Mariana asintió fervientemente, mientras una nueva emoción empezaba a apoderarse de la habitación. Con cada palabra fluyendo, comenzaron un proceso colaborativo de creación. Cada idea que planteaban se arraigaba más en la realidad de sus vidas. Eso les ayudaba a sobrepasar el miedo porque cada trazo de su arte elaboraba el tejido de su historia, un legado a través del cual narrar su verdad. Elías, atrapado en la sinergia emergente, propuso una estrategia para la exposición. No solo mostrar sus obras, sino también incluir un elemento de documentación. Decidieron integrar fragmentos del diario de Valeria, cualquier registro que conectara sus experiencias con la realidad que querían contar. «Podemos llamar a esto Reclaiming Our Narrative», dijo Elías, y las palabras resonaron con un sentido de poder renovado. El fuego interno que había estado apagado durante tanto tiempo ardió en Valeria. Empezaron a esbozar un plan que considerara todo, desde cómo articular su historia a través de sus obras, hasta cómo gestionar el posible encuentro con Sofía. La adrenalina que antes fluía en su cuerpo transformándose en combustible creativo. Sin embargo, justo cuando creían haber encontrado un rumbo claro, el nombre de Sofía presionó nuevamente en su mente, como un eco que no cesaría. La voz interior de Valeria planteó una pregunta inquietante. ¿Cómo se definiría su arte si confrontaran a Sofía? Los dilemas morales y las heridas del pasado no estarían tan fácilmente resueltas. En medio de esa agitación, Valeria sintió el impulso de alzar la voz por sus ideales, pero al mismo tiempo, emergía la duda. No obstante, se obligó a recordar. Tienen el poder de escribir su propia historia, y esta sería su oportunidad para demostrarlo. ¿Estaría preparada para enfrentarse a la sombra que tanto había atormentado su camino? Mientras el equipo empezaba a afinar detalles, un mensaje de texto nuevo apareció en la pantalla de Valeria, ahora con un contenido inquietante. Necesitamos hablar, es urgente. La sombra del pasado se acercaba, y con ella la urgencia de una verdad aún desconocida. El mensaje clavó en Valeria una dosis de adrenalina que la sacudió de su introspección. Sin importar cómo lo mirara, el llamado de Sofía prometía un enfrentamiento que no podía evitar. Ciertamente, el tiempo de la evasión había terminado. La oportunidad de definir su camino se presentaba de manera inminente, y aunque el miedo la invadía, también sentía una lujuria por la liberación. Valeria miró a Mariana y Elías, quienes, al igual que ella, sentían la tensión en el aire. Cada rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y temor, cada uno con sus propios fantasmas en juego.
En ese instante, una chispa de claridad se encendió en su mente. No solo se trataba de confrontar a Sofía, era una invitación a redescubrir su propia esencia artística y personal, un viaje hacia su autenticidad. «No puedo ignorar esto», dijo Valeria, sin dejar espacio para la duda en su voz. El impulso se mezclaba con la decisión de no revivir sus heridas, sino de sanar a través de la expresión. Mariana sonrió ligeramente, reconociendo el momento crítico en que Valeria finalmente tomaba las riendas de su vida. «Si decides contestar, necesito que lo hagas con tu verdad. Este es tu momento para que el arte hable», le dijo, aumentando su confianza. Elías, siempre analítico, instó a Valeria a estructurar su respuesta. «Tal vez deberías aclarar lo que sientes antes de encontrarte con ella. Examinar tus emociones puede ser fundamental, y convertirlas en parte de tu arte te fortalecerá aún más», sugirió, mientras su mente calculadora empezaba a formular estrategias. El diálogo que comenzaba a fluir se transformó en un consenso. Valeria comprendió que cada palabra escrita en su diario, cada trazo que había esbozado, servía como ladrillo en el camino que la llevaría a esa futura confrontación. La vulnerabilidad no se percibiría como una debilidad, sino como un punto de partida en su travesía artística. Días pasaron mientras Valeria se sumergía en su trabajo. Cada día era un desafío nuevo, una exploración de su psique donde su arte se colocaba como medio de liberación. En la intimidad de su estudio, las evocaciones de su infancia y las sombras de sus experiencias comenzaron a fusionarse en un collage vibrante y doloroso. Los pinceles y las palabras eran sus mejores aliados, y su visión se tornaba cada vez más clara. La figura de Sofía emergía en sus obras, como una sombra que necesitaba ser confrontada y comprendida. La oferta de Elías de documentar el proceso se materializó en un diario audiovisual. Valeria registraba no solo sus pinceladas y gestos, sino también sus pensamientos más íntimos, casi como una confesión pública. La idea de reclamar su narrativa se convertía en un grito de guerra. Tenía una voz, y esa voz debía ser escuchada. Sin embargo, el día del mensaje llegó abruptamente. Tomó aire, sintiendo el nudo en su estómago mientras se preparaba para pulsar enviar. Una mezcla de excitación y temor hizo vibrar su mano. Fue entonces cuando un sudor frío cubrió su frente. ¿Qué pasaría si Sofía respondía con desprecio? ¿Y si en lugar de cerrar ciclos, solo habría viejas heridas? Los pensamientos luchaban por su atención cuando, finalmente, pulsó el botón. Instantáneamente, unas olas de ansiedad la invadieron. El destino estaba sellado. Había reclamado su voz, pero a un alto precio. El viento pareció cambiar con un aire de expectativa en su pequeño estudio. La realidad de su decisión le golpeó con una nueva intensidad. Por un momento, la sala se sumió en un silencio inquietante. Mariana y Elías observaban en expectativa, apreciando la valiente determinación de su amiga. Acto seguido, Valeria recibió una respuesta. «No era mi intención lastimarte, pero necesito explicaciones». Esa línea desató un torrente de emociones en ella. ¿Cuál sería su explicación? ¿Qué verdad podía justificarse en un pasado tan lleno de heridas y deslealtades? La verdad aún no revelada sobre su historia comenzaba a desmoronarse lentamente frente a sus ojos, y Valeria supo que esta confrontación se tornaría en un examen de su propia identidad, un proceso que podría cambiarlo todo de una vez por todas. Pero ¿estaba realmente lista para escuchar lo que Sofía tenía que decir? La semana que se avecinaba prometía desvelar secretos que habían permanecido enterrados, y quizás, por primera vez, Valeria sentiría el verdadero peso de su poder. El futuro se tornaba incierto, pero había un sentimiento creciente en su interior. El momento de la verdad estaba casi a la vista, y esa verdad podría redefinir todo lo que pensaba que conocía sobre sí misma. Su mente estaba lista. Su corazón palpitaba en anticipación. ¿Sería capaz de soportar el impacto de las revelaciones que estaban por venir? Valeria despertó en medio de la noche, el eco del mensaje de Sofía resonando en su mente, y una oleada de resolución estuvo a punto de arrastrarla a una profunda introspección. Se sentó en la cama, en la penumbra de su habitación, sabiendo que cada pequeña decisión
contaba en este camino hacia lo desconocido. Era necesario que se preparara, no solo para responder, sino para entender qué quería realmente. El día siguiente llegó con un aire impregnado de tensión. Consciente de que cada trazo que pintaría en su lienzo sería un mapa de su estado emocional, Valeria se sentó frente a la tela en blanco, pero no solo para pintar. Decidió escribir. Sacó su diario y desde su interior afloró un torrente de palabras. Comenzó describiendo sus sensaciones: la rabia, la tristeza, el anhelo de sanación. Cada palabra era un paso hacia su propia reivindicación. Cada frase, un eco de la conversación que sabía que debía tener. El acto de escribir se convirtió para ella en una forma de rescate. Se reveló la historia de una niña atrapada por el dolor de las decisiones de su madre, por la sombra de una relación con Sofía marcada por la traición y la confusión. Valeria se dio cuenta de que el arte podía ser su salvación. Pintar se tornaba en el proceso de revelar y, en consecuencia, de sanar. A través de los colores y las formas, buscaba el balance perdido en su vida. En cada capa de pintura, embebía sus emociones más crudas, ofreciendo un refugio visual a la lucha interna que la acompañaba. La relación con Elías y Mariana se volvió más significativa en este proceso de autodescubrimiento. Se convirtieron no solo en observadores, sino en cómplices de su viaje. Mariana la hacía reflexionar sobre sus miedos, sobre el valor de ser auténtica y transparente no solo en el arte, sino en sus relaciones. Elías, con su mente analítica, le mostró cómo estructurar sus pensamientos, cómo conectar los puntos entre su arte y su historia personal. Valeria sintió que cada día hallaba un poco más de claridad, pero la llegada del mensaje final de Sofía la hizo tambalear. «Voy a visitarte». La afirmación, breve y contundente, encendió en ella una mezcla de pavor y determinación. Ya no era solo una conversación a través de textos. Ahora el enfrentamiento se materializaba en su espacio, donde había encontrado una parte de sí misma. Miró su estudio, las pinturas aún frescas y llenas de emoción, cada una un reflejo de su dolor y su deseo de liberarse. En ese momento, supo que debía mantener su voz firme ante Sofía, sin caer en la trampa de la culpa o el resentimiento. Este encuentro era la oportunidad perfecta no solo de confrontar el pasado, sino de forjar un nuevo futuro. Los días que precedieron a esa visita se deslizaron entre cuadros terminados y escritos cada vez más elaborados. Se encontró creando obras que representaban sus miedos, pero también su poder. La idea de contar su verdad a través de la pintura le otorgó un doble sentido a su arte. No abrumarse por lo que había sido, sino empoderarse a través de lo que podía llegar a ser. Finalmente, la noche antes del encuentro, se sintió inquieta, como si ese fue el punto de no retorno en su vida. Se miró al espejo y vio a una mujer dispuesta a enfrentar su destino. La pasión de su arte, la fuerza de su voz y la certeza de su historia la acompañarían. El amanecer la encontró preparada, pero la incertidumbre permanecía. La dualidad entre el miedo y el deseo de liberación coexistía en su ser. ¿Qué sucedería cuando Sofía cruzara esa puerta? ¿Se convertiría en el punto culminante de su transformación o el inicio de un nuevo ciclo de dolor? Las respuestas aún estaban por revelarse. Nadie sabía el desenlace, pero lo que sí era seguro es que Valeria no cedería su voz ni su esencia. El momento de la verdad estaba al borde, como un lienzo en blanco esperando ser pintado de nuevo. Valeria ajustó su respiración ante el espejo, concentrándose en la imagen que le devolvía su reflejo. Era la primera vez que se sentía realmente dispuesta a ser vista y a escuchar su propio eco interno. Las semanas previas a esta visita habían sido un torbellino de emociones cruzadas, y ahora cada latido de su corazón resonaba con la necesidad de autenticidad. Sabía que esta reunión con Sofía no solo significaba un enfrentamiento, sino también una puerta abierta hacia un nuevo camino, uno donde la verdad y el arte coexistieran. Decidió preparar su estudio como una especie de escenario para el diálogo. Colocó sus obras más significativas en paredes estratégicas, cada pintura un testimonio de su evolución personal y artística. Quería que Sofía viera no solo lo que había hecho, sino lo que había llegado a ser.
El contraste entre el arte vulnerable y su propia fortaleza latente le ofrecía un sentido de control que nunca había sentido antes. Mientras esperaba, una mezcla de anticipación y nerviosismo la invadía. Se había propuesto encontrar su voz, una voz que había permanecido silenciada por demasiado tiempo. En sus escritos, había descubierto que los sentimientos de decepción y rabia eran partes válidas de su proceso, y eso le daba el valor de desmantelar la narrativa dañina que había sostenido por años. Cada clic del reloj se hacía cada vez más ensordecedor. Valeria trató de canalizar la inquietud en su pintura, sumergiéndose en el proceso casi automáticamente. Con cada trazo, sentía cómo las tonalidades expresaban un abanico de emociones. El azul aludía a la tristeza, el rojo simbolizaba el conflicto, y el amarillo anunciaba su determinación emergente. Mientras pintaba, su mente también estaba en el futuro. Sabía que, independientemente del resultado de este encuentro, el poder de su voz finalmente le pertenecía. Cuando el timbre sonó, sintió que la realidad se condensaba en un único instante. Respiró profundamente y se dirigió a la puerta. Al abrirla, Sofía se encontraba del otro lado, con una expresión que mezclaba incertidumbre y determinación. Valeria percibió el eco de su propia lucha en esa mirada. En vez de cerrar la puerta del pasado con resentimiento, decidió abrir su corazón a esta posibilidad de reconexión, aunque fuera inquietante. La conversación comenzó entre titubeos y silencios incómodos. Las palabras de Sofía, en un inicio poco convincentes, despertaron en Valeria viejas cicatrices. No estaba lista entonces, decía su antigua amiga, mientras Valeria escuchaba con el estómago revuelto. La tensión aumentaba, y Valeria se dio cuenta de que no podía dejar que el diálogo se deslizara en el ámbito de la culpa. Con firmeza, tomó la decisión de expresar lo que había sentido durante todos esos años, sin temor a la reacción de Sofía. «Mi arte ha sido mi salvación», afirmó, mientras gesticulaba hacia sus obras en la pared. «Y aquí es donde he encontrado mi voz». Con cada palabra, se grababa a fuego la determinación que había estado cultivando. El impactante contraste entre su vulnerabilidad exponía la fortaleza que había construido. Sofía, paralizada ante esta revelación, parecía entender que las decisiones que había tomado había moldeado una fractura entre las dos, una fractura que ahora estaba dispuesta a abordar. Entre miradas y reflexiones, Valeria se dio cuenta de que este encuentro no era solo sobre el perdón, sino también sobre la reconstitución de su propia identidad. Aquí, en este momento, las redes de su pasado y del presente empezaban a entrelazarse de una manera nueva. Mientras hablaban, Valeria descubrió que las antiguas heridas podían abrir la puerta a nuevas oportunidades. La conversación se tornó no solo en un tema de reconciliación, sino también de empoderamiento. ¿Podía convertir esta experiencia en una obra más significativa? ¿Sería capaz de mostrarle a Sofía el poder de su transformación? La dualidad entre el miedo y el potencial de la redención ofrecía un desafío tanto personal como artístico. El camino por recorrer prometía ser largo, pero Valeria sabía que cada paso contaba. El diálogo se configuraba como un lienzo nuevo, lleno de posibilidades, esperando ser pintado. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría el primer trazo del futuro coincidir con su verdad más íntima? La historia apenas comenzaba a fluir, y el desenlace se mantenía incierto, como un retrato en proceso. Valeria se sentó en el borde de su silla, aún procesando las revelaciones sobre sí misma y su relación con Sofía. Su mente era un torbellino de nuevos conceptos. Su corazón latía con fuerza mientras reflexionaba sobre la extraordinaria vulnerabilidad que acababa de exponer. Había dejado de lado el miedo que la había mantenido paralizada por tanto tiempo, y sin embargo, una nueva duda empezaba a formarse. ¿Cómo transformaría este diálogo en una verdadera obra, un testimonio visual que capturara no solo su pasado, sino también su futuro? La conversación había despertado en ella no solo recuerdos dolorosos, sino también anhelos de crecimiento. En su estudio, las pinturas comenzaban a adquirir un significado más profundo. Cada color y cada trazo se volvían metáforas de sus luchas y triunfos.
Se dio cuenta de que tenía la oportunidad única de plasmar su historia de sanación y empoderamiento en un lienzo, de narrar su viaje a la vida pública en la forma más auténtica posible. Esta idea crecía en su mente como una espiral de energía creativa. Tomó un respiro profundo, sintiendo cómo la determinación la llenaba. Sabía que su próximo paso sería la creación de una serie de obras que capturaran el complejo diálogo entre la decepción y la esperanza. No se trataría únicamente de un ejercicio estético, sería un viaje terapéutico, una manera de exteriorizar y enfrentar los miedos que había decidido no dejarla dominar más. Aprovechando el espíritu renovado que había ganado durante la conversación, se dirigió con propósito hacia el caballete. El lienzo en blanco ante ella se convirtió en un símbolo de posibilidades infinitas. Cada trazo que realizaba era una afirmación de su derecho a existir y a ser vista. Valeria pintó con una fervorosidad inusitada, fusionando la tristeza del azul y la calidez del amarillo. Un sol amarillo empezaba a emerger sobre el horizonte de sus trabajos, una señal de que había un futuro brillante a la vista. Pero en medio de esta energía creativa, la sombra de la inseguridad aún acechaba. Valeria trataba de despejar su mente, cuestionándose si su narrativa resonaría con el público. ¿Tendría el valor de exhibir su dolor y su redención? ¿Podría su historia, en medio de su paleta vibrante, provocar una reflexión genuina en quienes la observaran? El constante eco del juicio la inquietaba. El peso de la exposición se sentía más pesado que nunca. La idea de organizar una exposición surgió en su mente, con cada pensamiento arrastrando una mezcla de entusiasmo y terror. La exposición no solo representaría su arte, sino también su viaje personal y profesional. Un espacio donde otros podrían ver su transformación, donde su voz finalmente podría resonar. Sin embargo, la duda comenzaba a convertirse en un monstruo que la devoraba lentamente. ¿Realmente estaba lista para dar ese paso? ¿Y si no recibía el reconocimiento que anhelaba, el apoyo necesario para continuar? Pero había algo más profundo en su interior, un llamado que la empujaba a actuar. El momento que había compartido con Sofía la había reconciliado de alguna manera con su pasado, liberándola del peso que había portado. En lugar de rehuir la exposición de su alma, debía abrazarla como un acto revolucionario. No solo las pinturas, sino su propia existencia merecía ser celebrada y compartida. El día culminó con el sol desvaneciéndose a través de la ventana, iluminando su estudio en un cálido resplandor dorado. Valeria se sentó, cansada pero satisfecha, en una nube de energía renovada. Las sombras de su vida anterior comenzaban poco a poco a disiparse. Sin embargo, en esta atmósfera de potencial, una pregunta quedó flotando en el aire, inquietante y persuasiva. ¿Podría la exposición ser el catalizador que la llevara a confrontar no solo sus miedos, sino también las viejas cicatrices de su relación con Sofía, y quizás abrir un diálogo aún más profundo sobre el arte y la verdad? La pregunta la empujó a un mar de posibilidades, dejando claro que su viaje estaba muy lejos de concluir. Con cada amanecer, Valeria se despertaba con una mezcla de ansiedad y determinación. La exposición seguía dando vueltas en su mente, convirtiéndose en un imán que atraía tanto su miedo como su anhelo de libertad. A cada paso, se enfrentaba a la dichosa cruzada entre el arte y su historia personal. Sin embargo, a pesar de las inquietantes proyecciones mentales, un nuevo impulso la guiaba, la necesidad de despojarse de las cadenas que le habían limitado hasta entonces. Con el lienzo aún fresco en su mente, comenzó a contemplar cada pieza que había creado. Eran reflexiones de momentos frenéticos en su vida, de un niño ahogado en llanto, de un adulto buscando respuesta en la soledad. Los colores vibrantes tenían vida propia, clamando por ser reconocidos y significativos. Era hora de dar un paso más. Necesitaba un entorno que reflejara su viaje, un espacio donde el dolor se transformara en algo bello. Los días se convirtieron en un torrente de trabajo. Valeria organizó su estudio y comenzó a seleccionar las obras que formarían parte de la exposición. Fue entonces cuando se vio sumida en recuerdos que creía haber enterrado. Cada trazo en el lienzo era un eco de una verdad olvidada, un diálogo interno en el que comenzaba a verse como una artista,
no solo en su técnica, sino también en su esencia. Experimentó con diversos formatos y estilos, incorporando elementos que narraban su historia más allá del dolor. Incorporó fotografías viejas, letras de canciones que la marcaron y fragmentos de diarios que alguna vez fueron su refugio. La idea de fusionar distintos medios fue un acto liberador. Reflejaba una mezcla de guardado en su interior y la explosión de su deseo de expresión. La exposición ya no solo se trataba de exponer su arte, se estaba convirtiendo en una declaración de su ser. Sin embargo, las viejas inseguridades aún la miraban desde un rincón oscuro de su mente. La idea del juicio y la crítica empezaba a tomar forma. ¿Cómo reaccionarían los demás al ver su vulnerabilidad expuesta? Temía que nunca entenderían las profundidades de su dolor y su coraje. Esa sombra, aunque familiar, se hacía más tenue ante la luz de sus nuevas decisiones. La semana antes de la inauguración, Valeria comenzó a sentir que el tiempo apremiaba. Las luces, las personas y las reacciones la mantenían despierta por las noches. Esa ansiedad la llevó a cuestionarse si su esfuerzo y dedicación apuntaban a una dirección correcta. La voz de su interior comenzó a cuestionar si realmente había conseguido trascender su historia. Se planteó, por primera vez, si la exposición podría convertirse en un punto de inflexión no solo para ella, sino también para quienes asistieran. En una última noche de preparación, cuando el estudio quedó en completo silencio, sintió el impulso de escribir. Con una pluma en mano, plasmó aquellos temores como manifestaciones de esperanza, como fuerzas que la acompasaban hacia una nueva etapa. Esa carta, imaginando que sería leída en voz alta durante la exposición, se convirtió en una extensión de su arte, una promesa silenciosa de que su transformación era posible. Valeria se encontraba, al fin, lista. Una parte de ella deseaba que la presentación fuera un acto de sanación, un diálogo en el que pudiera conectar con su audiencia de una manera que nunca había considerado. Pero entre el anhelo y el temor surgió una pregunta inquietante. ¿Podría realmente compartir su vulnerabilidad y recibir la aceptación que buscaba? ¿Y si, a pesar de su esfuerzo, encontrara incomprensión en lugar de empatía? Con el peso de estas dudas flotando en su mente, se dio cuenta de que había llegado el momento de salir del caparazón. Enfrentarse a la exposición no solo sería un acto de valentía, sino también una reconstrucción de su identidad. ¿Sería capaz de dar el último paso y permitir que otros pudieran ver la verdadera Valeria? El día de la apertura estaba a solo unas horas, y con él, la oportunidad de redefinir cómo anidar su historia en los corazones de otros. Pero, ¿aquello que estaba a punto de revelar la habría liberado o atrapado aún más en sus miedos? La inauguración de la exposición llegó con una atmósfera electrizante que vibraba en cada rincón del estudio. Valeria se encontraba frente a la entrada, con los nervios apretándole el estómago, al tiempo que una emoción desbordante inundaba su ser. Había ganado la batalla interna que la había mantenido atada por tanto tiempo. Enfrentar a Sofía y abrirse al mundo había sido una liberación. Ahora, estaba lista para mostrar a todos lo que significaba realmente reclamar su narrativa. Cada obra que había creado reflejaba momentos de dolor, superación y renacimiento. Se dio cuenta que su arte era más que un simple conjunto de pinturas. Era un testimonio de su viaje. Las luces cálidas del espacio resplandecían sobre los lienzos, iluminando las historias que en ellos se escondían. Un mar de recuerdos. Cada trazo resonaba con sus experiencias previas, agazapándose en la vulnerabilidad, pero también resonando con una fuerza interna que nunca había creído tener. A medida que la gente comenzaba a llegar, Valeria sintió cómo una mezcla de aprehensión y entusiasmo se apoderaba de ella. Los rostros que conocía y otros que no, cada uno con sus propias historias y cargas, empezaban a llenar la sala. Se presentó ante ellos como una versión renovada de sí misma, cargada de confianza y decidida a no dejar que el miedo la envolviera nuevamente. Había decidido abrazar cada una de sus emociones, y eso era un poderoso testimonio no solo de su arte, sino de su historia. Las conversaciones fluyeron y comenzaron a surgir comentarios sobre sus obras. Cada vez que alguien se detenía frente a una pintura, Valeria se sentía más viva. Contaron historias,
compartieron experiencias, y en esos intercambios, ella comenzó a notar que su arte impactaba a otros de maneras que nunca había imaginado. Al ver a personas conectarse con sus emociones, sintió que cada inseguridad se disipaba. Había tocado las fibras del corazón ajeno, y ese era un regalo invalorado. Cuando finalmente llegó el momento de hablar, Valeria tomó una profunda respiración. Con la mirada decidida y el corazón palpitante, se dirigió a la audiencia. Con voz clara y apasionada, empezó a contar su historia. Habló de sus luchas, de la decepción provocada por la traición de Sofía y de cómo cada rincón de su vida se había entrelazado con el arte. No solo era la expresión de su dolor, sino un vehículo para la transformación. Las lágrimas surcaban sus mejillas, pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza. Al finalizar su discurso, el aplauso retumbó como un eco motivador que la envolvió. Se dio cuenta de que había reclamado su voz, y la respuesta de la audiencia le dio la certeza de que cada lucha había valido la pena. Había confrontado sus demonios y expresado su verdad, y eso le había otorgado un poder que nunca había experimentado. Tiempo después, entre la multitud, Valeria vio a Sofía. Su corazón latió con fuerza. Aquella sombra que había representado tanto rencor e inseguridad se perfilaba como un nuevo capítulo por escribir. La mirada de Sofía era distinta, llena de una reconciliación silenciosa y una demanda de diálogo. Valeria sintió su ansiedad desvanecerse en el aire. Era el momento de volver a conectarse. No desde la desesperación del pasado, sino desde la renovación del presente. Se acercó a Sofía con paso firme, sintiendo cómo su postura emanaba confianza. El intercambio entre ellas fue un diálogo sincero. Valeria expresó su deseo de entender el pasado y cómo había impactado su vida, mientras Sofía se disculpaba por no haber sido la persona que una vez esperó ser. En ese intercambio, ambas se dieron cuenta de que el peso de la culpa podría convertirse en la base de una nueva comprensión y quizás en el inicio de un nuevo vínculo. Valeria había logrado reconquistar su narrativa. Ya no era solo la gemela marcada por una historia de traición, había evolucionado hacia una artista con una voz y un legado propio. La exposición fue el catalizador de su transformación, una celebración de su valentía y autenticidad. Ahora, su camino iba más allá del dolor. Era un testimonio de esperanza que había cultivado con cada pincelada. El futuro se vislumbraba luminoso, lleno de posibilidades y retos que estaba lista para enfrentar. En su mente resonaba una nueva intensidad. Había alcanzado no solo el reconocimiento, sino la realización personal. Con cada paso, Valeria sentía que había conquistado una montaña que había parecido insuperable. La confianza que había forjado era sólida, su competencia como artista reconocida y su posición en el mundo del arte. Un hecho. Valeria sonrió al contemplar su trabajo expuesto, feliz y realizada. Su transformación había sido profunda y real, un proceso de sanación que había asumido el control de su narrativa. El legado de su madre, que había sentido como un lastre, ahora se había convertido en una fuente de inspiración. No esperan ni un segundo más para suscribirse a este canal y no perderse las emocionantes historias de superación personal que están por venir. Dejen un me gusta ahora para ayudar a que este contenido llegue a más personas y comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos aficionados a las historias de vida entienden la importancia de estar aquí. Hagan clic en la campanita y sean parte de nuestra comunidad.